Pues muy buenas tardes, ya es miércoles, por lo tanto toca hablar de transformación digital y como bien aparece ahí en pantalla, hablar de ese enfoque estratégico para nuestro colectivo empresarial de las microempresas. A mi lado está, como no podía ser de otro modo, Guillermo Bernal. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Un placer tenerte de nuevo un miércoles más para hablar de esa parte de transformación digital que sabemos, o por todos, mejor dicho, sabido que al final es ese proceso continuo, ¿verdad? Que implica la adopción de esas nuevas tecnologías y procesos para mejorar nuestra propia eficiencia, nuestra propia productividad y claro que sí, ir un pasito más allá hacia una mayor competitividad, ¿no? Y sabemos que nuestro colectivo en la microempresa pues que puede ser ese desafío importante, ¿no? Esa transformación digital y que para eso estamos hoy aquí, ¿no? Para seguir avanzando y trasladar esa parte de información. Y hoy toca hablar de cómo digitalizar esa planeación estratégica con esas herramientas de las cuales nos vas a hablar y ese método, ¿no? Que nos permita un poco seguir profesionalizando nuestra cadena de valor, que es muy importante, ¿verdad? Así es, justamente, es muy importante a medida que el proceso se va haciendo y a medida que las empresas van creciendo, que esto se vuelva un esquema iterativo, es decir, lo que hoy hice como planeación me tiene que alimentar con los datos resultantes para que en el siguiente ejercicio yo pueda volver a replanificar, tomar acciones correctivas y de ahí en adelante seguir creciendo. Y efectivamente, en eso es muy importante poder contar con la tecnología para que soporte el proceso. Qué bien, fenomenal. Pues oye, yo te voy a dar la palabra. Se trata de que también generemos ese pequeño debate, que nos permita un poco resolver todas aquellas dudas que se puedan generar de, de tu presentación y a partir de ahí, bueno, pues por supuesto, estamos en directo a través del canal de YouTube de la asociación y en redes sociales, por lo tanto, invitamos a todos aquellos que nos están escuchando, que nos están visualizando que lo puedan hacer, claro que sí, que nos puedan trasladar todas aquellas dudas al chat de Zoom o al chat de Zoom. Por lo tanto, eh, adelante, cuéntanos cómo realizamos ese cambio, ¿no? Porque al final creo que es más hacia las personas y luego hacia los negocios, ¿no? Así es, justamente. Como todo, las organizaciones están compuestas por entes sociales y en esto es central la persona eh, y su conocimiento. Así que es muy importante en esto apalancarnos justamente en el capital humano. Entonces, vamos a mover un poquito por acá. De acuerdo a la agenda que teníamos para la presentación, tenemos una pequeña introducción y la contextualización de la planeación estratégica, que en esto vamos a interconectar un poco con lo que fue la charla anterior, que a través de lo que fue ese pequeño ejemplo de esta microempresa que se hace a la operación a través de una planeación estratégica sencilla, pero como tal efectiva. Eh, para pasar a hablar un poco de la importancia de la transformación digital y cómo ella soporta la planeación estratégica. Vamos a ver unos ejemplos empresariales de organizaciones muy grandes que han llegado a lo que son justamente por soportarse en tecnología para su crecimiento. Y pasaremos después muy rápidamente a hablar de herramientas de recopilación de datos, herramientas para análisis y evaluación y estrategias con apoyo digital. En este caso vamos a hacer un ejemplo práctico de lo que una pequeña organización puede hacer con un análisis space y de qué manera la inteligencia artificial le puede ayudar. Vamos a utilizar el chat GPT para esto. En cualquier momento, como bien lo comentabas, lo más importante es la retroalimentación y las dudas que vayan surgiendo, de manera que esto pues, retroalimenta también el proceso de la presentación, de modo que bienvenidas las preguntas que tengan a bien. Igual al final vamos a hacer alguna sesión por si hay algunas que quedan pendientes y pues ya narraremos directamente las conclusiones según como vayamos viendo. Decíamos entonces en la charla anterior que la estrategia empresarial y en eso la planeación estratégica es vital para poder orientar la organización al logro de los objetivos. Es de hecho la que nos permite plantear objetivos y que básicamente esto se basa en una serie de herramientas gerenciales de las cuales vamos a empezar a extractar información que es valiosa para la organización.
Buscamos ante todo, uno, tener claridad de los objetivos, la lista de las cosas que tenemos que hacer para que esta organización empiece a trabajar y empiece a prosperar. Dos, la adaptación al entorno. Y en eso fuimos enfáticos en el ejemplo que presentábamos con Lili Torres Couture, donde justamente analizábamos qué tan viable era el negocio al interior de la geografía en la que se estaba administrando y en los factores económicos que se está viendo dentro de esa geografía. Y justamente para prepararla para que se empiece a adaptar a ese entorno, el entorno competitivo, por ejemplo. De ahí, y como resultado lo vimos latente dentro de lo que se mostraban como los resultados de esta pequeña organización, estuvo el enfoque hacia una asignación eficiente de recursos. Bien claramente decíamos que a través de hacer esta planeación estratégica se determinó que el enfoque en este sentido debería ir alineado 100% a las actividades de marketing en la medida que hay que apalancar el ingreso. Por tanto, todo esto que estamos viendo aquí nos va a ayudar en la toma de decisiones. Es decir, tenemos claridad en los objetivos, tenemos una comprensión profunda del entorno, vemos qué organizaciones pueden estar compitiendo contra nosotros, vemos un poco nuestros precios y los comparamos con las otras y digamos que eso me permite tomar decisiones en algún momento si tengo que ajustarlos o no ajustarlos o de qué manera debo competir, si mis productos están o no están activos con relación a lo que el entorno me está dando. Y por lo tanto, pues a medida que ese proceso se vuelve iterativo, pues nos va a fomentar la innovación. Esto de nada me sirve si yo no evalúo el desempeño. Y esto es donde empezamos nosotros a analizar y donde la tecnología fuertemente nos va a apoyar, porque es en la interacción en que esta planeación estratégica empieza a nutrirse y empieza a generarnos nuevas formas de hacer negocios. Vamos un poco entonces a pasar nuevamente sobre lo que fue el ejemplo que tuvimos con Lili Torres Couture, donde hicimos una herramienta del diamante de Porter, donde justamente estábamos viendo el tema de la industria. Después pasamos al análisis space, donde efectivamente vemos en tanto industria más información interna nuestra sobre fortaleza financiera y tema económico de la estabilidad del ambiente y que con base en eso delimitábamos cuál sería la estrategia de competitividad, si nos íbamos a un enfoque competitivo, defensivo, agresivo o conservador. Vimos el análisis de la cadena de valor en términos de procesos, que es muy importante, porque justamente desde aquí es que las organizaciones empiezan a ver qué tan competitivas son y qué tan bien están realizando sus procesos internamente. Desde aquí es que se trabaja justamente a las evaluaciones y los manejos de costos. Y por último, estuvimos hablando de los temas de esta matriz de productos, que es la matriz del Boston Consulting Group, que permite de alguna manera tomar buenas decisiones al respecto de los productos que ya tenemos en stock o que estamos comercializando. Luego entonces entramos ya a hablar un poco de lo que era la transformación digital, ¿no? Estamos hablando de que la transformación digital estaba muy orientada hacia el tema de los procesos internos. Hicimos un mapa de la organización donde mostramos cómo una pequeña empresa con un poco presupuesto igual también puede ser competitiva, tener software que de alguna manera le permita manejar sus procesos internos, pero digamos el enfoque que queremos darle a este punto es cómo la digitalización me puede a mí ayudar en un proceso de planeación estratégica. Aquí es donde, primero que todo, pues cuando hablábamos de acceder al entorno y de alguna manera tener análisis predictivos, necesitábamos algo más, herramientas que me permitieran a mí recopilar información, almacenar grandes cantidades de datos. Y con base en esto, porque efectivamente en un mercado tan grande y tan saturado como el que podemos tener en nuestras grandes ciudades en Europa, pues es mucha la información que vamos a necesitar manejar. Entonces, el hecho de tener esas herramientas digitales me permite a mí poder llegar a acceder a muchísima información y tenerla a la mano, tenerla disponible. Luego, el tema de las herramientas analíticas avanzadas me permite a mí no solamente tomar estos datos de los que hablábamos acá, sino también empezar a ver cómo sería un análisis de comportamiento de esa información o de crecimiento de las actividades con base en lo que se ha visto de manera histórica. Entonces,
Esto es la clave para poder empezar a tomar buenas decisiones. Y lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de las herramientas que vamos a utilizar y de dónde vamos a nutrir los datos, que hay información que necesitamos que salga del interior de la organización, que es información completamente endógena, y hay datos que necesitaremos recopilar del entorno. Esta es la parte donde más nos puede colaborar la tecnología. Luego, una vez que nosotros ya tenemos toda esta planeación digamos, estos objetivos puestos sobre la mesa, es muy importante que al interior de las organizaciones la gente esté comunicada y sepa para dónde va y siga la estrategia. Porque una de las cosas que hace que fallen las organizaciones en su estrategia es justamente no seguir la estrategia. ¿Y por qué se presenta esto? Justamente por la comunicación. Los software de colaboración hoy en día nos permiten llegar a toda la organización de una manera consistente, con buena información, con buena comunicación, con esos objetivos claros que nosotros necesitamos hacer que la organización adapte y ponga en funcionamiento. Entonces, la tecnología no es solamente para la parte transaccional. La tecnología juega un papel preponderante cuando tenemos que comunicar resultados y cuando tenemos que integrar a la gente para que tome decisiones. Entonces, esto es muy importante para tomarlo en cuenta a la hora de una transformación digital. Luego, las herramientas con toda esta información y con todos estos actores me permiten hacer modelado y simulación. ¿Y esto qué hace? Que hay ciertas aplicaciones de software que me permiten a mí de una manera concienzuda y determinada ingresar cierta información y de alguna manera empezar a predecir cómo sería el comportamiento. Hay unas herramientas, por ejemplo, en análisis de marketing, donde empiezo yo a alimentarle con comportamientos y con porcentajes de lo que han sido, por ejemplo, mis historiales de ventas y empieza a planificar lo que sería, en términos consistentes, las campañas de marketing y los grupos de clientes a los que van dirigidas y de cierta manera empezar a modelar cómo se ve el proceso basado en lo que han sido los históricos. Entonces, estas herramientas son supremamente importantes a la hora de tomar una decisión. Efectivamente, la automatización de procesos nos permite a nosotros hacer que las organizaciones gasten menos. Y esto es un tema donde justamente no involucrar demasiado consultor externo o demasiado tiempo de nuestros propios empleados hace que nuestro proceso de planificar y el proceso de tomar decisiones se empiece a reducir en términos de costos. Y sobre todo que con toda la información de la que estamos hablando aquí, se nutra más rápidamente y más fácilmente de manera que se puedan tomar decisiones rápidamente. Eso me permite cambiar. Si yo en un momento determinado tengo en una pantalla información que me diga de qué manera mis indicadores de gestión se están moviendo y de qué manera puedo tomar decisiones para cambiarlos, pues mi organización empieza a comportarse mucho más alto. Entonces, ese es el esquema de lo que traemos para hoy. ¿Qué ejemplos tenemos para mostrarles? Pues Amazon, al igual que las grandes compañías de tecnología, es tal vez uno de los ejemplos más destacados en cómo una organización que se dedicó desde un comienzo a trabajar simplemente en un catálogo de productos que iba a vender, se haya convertido hoy en un proveedor de tecnología. Pues es increíble. Amazon hoy en día provee tecnología. Y provee tecnología, ¿por qué? Porque tiene una gran capacidad de almacenamiento de datos y tiene además una serie de herramientas digitales que permitieron no solamente la venta de esos productos, sino analizar el comportamiento de sus clientes, de sus proveedores y hacer que con esa información disponible ellos pudieran tomar las mejores decisiones del caso. Hoy por hoy es una de las grandes competidores en el mundo de la tecnología y comenzó simplemente como un e-commerce. Netflix, por ejemplo, transformó también la industria del entretenimiento. Es increíble porque hasta hace unos años, ya bastante tiempo atrás, pero yo creo que muchos de los que estamos en la conference recordamos la época donde íbamos a la tienda de videos para armar una película. El viejo formato del VHS o del DVD, el Blu-ray. Eh, y Netflix de repente aparece como un competidor donde te dice, ya no necesitas ir a la tienda, lo tienes aquí. Pero todo lo que soporta el hecho de que Netflix pueda llegar a tanta gente es una herramienta tecnológica muy robusta
que va desde el punto en el que toman la información, porque es información lo que contiene una película, un DVD, exacto, lo digitalizan, lo comprimen y con algoritmos muy, muy avanzados me permiten hacer streaming de datos de manera tal de que yo en línea pueda estar viendo una película, cosa que hace unos 10, 15 años atrás era casi que imposible. Yo recuerdo cuando recién lanzaron los formatos digitales, para poder bajar una película para verla, la ponías ahí a descargar, tardaba una eternidad, un par de días tal vez, para que tú finalmente la pudieras tener y además la guardabas en alguna parte, es decir, necesitabas tener un disco duro físico donde poder almacenar esas películas. Un amigo mío tiene una serie de discos duros de al menos 1 tera, donde tenía una gran cantidad de películas almacenadas. Entonces hay que ver cómo la tecnología y esta revolución de la digitalización hace que todos los días tengamos cosas que son más atractivas para el público, la innovación. No está mencionado como un ejemplo aquí, pero el ejemplo claro con el que partió toda esta revolución tal vez es el iPod que hizo Apple, ¿no? Donde pasamos de tener un Walkman o un Discman bastante grande con unos audífonos a un dispositivo pequeñito que almacenaba un montón de canciones en MP3, en formato MP3, y que ya empezaba a perfilarse como lo que fue la revolución grande del manejo digital en el bolsillo, ¿sí? Hoy en día, ese iPod se ha convertido en un iPhone donde tenemos teléfono, donde tenemos un ordenador, porque realmente es eso, un ordenador en tus manos con una serie de aplicaciones y unas capacidades increíbles. Tesla también es un ejemplo a seguir, es un ejemplo de cómo se revoluciona la fabricación, porque la empresa utiliza datos recopilados de vehículos eléctricos que están en funcionamiento para, de alguna manera, empezar a mejorar el rendimiento. Y esto justamente hace que las plataformas que ellos manejen hoy en día les permitan tomar decisiones al respecto de cómo mejorar la seguridad de los vehículos. Entonces, es otra vez este tema de cómo realimentar el proceso con la información que estás obteniendo de lo que estás haciendo en el día a día. Es muy importante tomar de aquí esa gran conclusión, adelantándome un poco a lo que hablaremos al final. Airbnb, por ejemplo, es otro ejemplo de plataforma digital donde realmente hizo un, 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 una vuelta de 360 grados en lo que es la hospitalidad y el turismo y puso a competir de igual a igual a pequeños proveedores de servicios con grandes firmas establecidas y además ponerlas en riesgo, porque hoy en día sabemos que la industria hotelera está siendo afectada muy duramente por estas plataformas de Airbnb. Y esto básicamente lo que ha hecho es dar una gran variedad de opciones personalizadas y experiencias para el cliente. Porque Airbnb no es simplemente conseguir una cama para dormir o un buen apartamento donde estar, sino también qué cosas conexas encuentras en los lugares a los cuales tú vas a ir. Nuevamente, estamos tomando información de lo que me está entregando mi entorno. Estoy tomando información y reconvirtiendo esa información para que mi negocio empiece a mutar, a evolucionar. Y Uber es un ejemplo clásico, es un ejemplo claro que hoy de hecho se utiliza como caso de estudio en las facultades de administración de empresas. ¿Cómo es posible que hubiéramos podido pasar de un esquema donde teníamos taxis a un esquema de transporte público donde otras personas te ofrecen un valor agregado, ¿sí? Donde tú ya no tengas que estar transando con la moneda, sino que ya todo está pago y además tú sepas cómo estás monitoreando tu viaje. Entonces, la tecnología, y es el gran eh, takeaway de este slide, la tecnología permite que los negocios avancen, permite que los negocios sean más eficientes, permite que replanifiquemos lo que va a ser mi operación a posteriori. No sé si hasta el momento hay alguna duda o algo que preguntar. De momento no, pero bueno, has mencionado algunos casos, podríamos hablar de éxito, ¿no? Por decirlo de algún modo, de cómo con esa planeación estratégica han podido, porque quién nos iba a decir, ¿no? Que íbamos a pasar de un modelo
Lo que tú decías, por ejemplo, por poner el ejemplo de Netflix, ¿no? O de ir a Airbnb, ¿no? Que es muy, muy interesante, ¿no? Todo ese proceso, ¿no? Que desde un momento vieron, ¿no? Cómo utilizando la tecnología podían optimizar mucho más su modelo de negocio, ¿no? O sea, es muy, muy interesante que podamos analizar, ¿no? Si es cierto que son casos concretos de empresas de multinacionales, ¿no? De empresas muy grandes, pero que al final en algún momento han tenido que empezar, ¿no? Por algún, en algún momento, ¿no? Dar el salto hacia una mayor digitalización de su modelo de negocio, ¿no? Así es. Es muy curioso lo que mencionas justamente porque grandes empresas nacieron en un garaje o en la sala de la casa de alguien, ¿vale? Hewlett Packard nació en el garaje de uno de los dos, no me acuerdo si era del de apellido Hewlett o el de apellido Packard, pero nació en el garaje, al igual que Apple. Apple nació en el garaje de la casa de Steve Jobs. Eh, y digamos que ese ejemplo se repite y se repite constantemente. Cuando tú hablas de Airbnb, por ejemplo, Airbnb nació en la sala de la casa de dos personas que en un momento determinado dijeron, oye, sería bueno, no sé, arrendar nuestro sofá para que alguien duerma aquí, ¿vale? Y sacar unos dólares. Esas ideas, esa innovación me permiten poner una idea nueva en el panorama y convertirla en un negocio, siempre y cuando yo lo evolucione. Porque si mi idea de negocio se hubiera quedado simplemente en seguir prestando mi sofá, pues de ahí en adelante el negocio no sería tan Airbnb como es hoy en día. ¿Sí? Entonces, ahí es importantísimo poder escuchar lo que está pasando al interior de la organización y lo que está pasando al exterior. ¿Sí? En ese orden de ideas viene a preguntarse uno, bueno, ¿y de dónde obtengo los datos? ¿De dónde obtengo la información? Vámonos, digamos, por el final de la historia cuando hablamos de una transformación digital. Y en este punto no me refiero a unas organizaciones pequeñas, vamos a hablar cómo lo hacen las organizaciones grandes, ¿sí? Eh, Pensemos que estas organizaciones ya tienen toda su infraestructura armada y toda su tecnología funcional. En la presentación anterior hablábamos de que hay una serie de herramientas que me controlan a mí los procesos. Hablábamos del el proceso de las ventas directas, de los recursos humanos, de la gestión de marketing, de campañas de ventas, etcétera, la manufactura. Entonces, suponiendo que una de estas grandes empresas ya tiene todo su core tecnológico funcional, ya están totalmente digitalizados, tiene una capa adicional que se monta sobre ellas. Y eso se conoce como Business Intelligence, la inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios básicamente lo que hace es analizar el comportamiento de la data que está fluyendo por las diferentes componentes del sistema. Entonces, lo primero que a uno le interesa ver es qué también estoy vendiendo, ¿sí? Y ahí es donde entran a jugar los indicadores de gestión. Yo tengo indicadores de gestión desde el área financiera, tengo indicadores de gestión desde el área manufactura, tengo indicadores de gestión del recurso humano, que es importantísimo, porque sin la gente las empresas no crecen. Es decir, en todos los puntos de control que tenemos aquí, en todos los puntos donde tenemos procesos atendidos por tecnología, podríamos extractar esa data, llevarla a unos modelos de datos que se llamamos modelos de estrella, desde los cuales podemos armar variables y podemos empezar a ver el comportamiento y analizar esa data. El resultado final que ven los grandes empresarios y los grandes CEOs de las compañías es tableros de control con cuadros de mando, como este, es lo que se llama el Balance Scorecard, donde ellos directamente pueden ver cómo está, por ejemplo, la rotación del inventario, cómo, por ejemplo, está el tema de las ventas, cuál es el vendedor que más vende, en qué territorio lo vende, qué producto es el que más se vende, por qué lo vende, ¿sí? Y de cierta manera, esto empieza a retroalimentar el modelo. Cuando hablábamos del tema productos en la presentación anterior, usamos el Boston Consulting Group para mostrar efectivamente cómo tomar una decisión de qué producto tengo que empezar a sacar, qué producto tengo que empezar a ampliar
¿Qué producto me está generando un buen beneficio? ¿De dónde puedo extraer esa data? Justamente de aquí, de los procesos de las ventas, ¿vale? Entonces, esto es información que está directamente relacionado con datos que yo tengo en mi organización. Entonces, por ejemplo, ellos definen indicadores de gestión. En esos indicadores de gestión que todos los debemos conocer de las clases que tuvimos de administración de empresas, tenemos, por ejemplo, el margen de beneficio neto, el ratio de liquidez, el retorno sobre la inversión, el EBITDA, que es ganancias antes de interés, de impuestos, de depreciación y de amortización, sigla en inglés, lo de los crecimientos de los ingresos, entre muchos otros que podríamos tener, ¿vale? Entonces, imagínense de buenas a primeras que yo no tengo que ponerme a leer un balance y empezar a jugar con las cifras y armar un Excel para poder obtener un EBITDA, sino que en la pantalla ya me apareció. ¿Y cómo me aparece? Así más o menos como lo estábamos mostrando aquí. Y lo tengo en línea. Entonces, imagínate que yo hoy día acabo de llegar aquí a mi organización, hoy 14 de febrero, y digo, oiga, ¿qué tal están mis ventas? Y entro clic y las veo en línea, en tiempo real. Entonces, una organización de estas puede tomar decisiones hoy en tiempo real porque tiene esos datos, cosa que nosotros como microempresas, sin tener la información a la mano, tendríamos que irnos al balance, analizar esos datos y desafortunadamente mucha gente tiene que tomar la decisión entre opero hoy o analizo hoy. Y pues lo más urgente, por ejemplo, es realizar una venta, ¿sí? Ahí es donde la tecnología empieza a ser un valor impresionante y hacer que las organizaciones sean competitivas. Miremos manufactura, la eficiencia en producción. ¿Cómo puedo yo medir la eficiencia en producción? Pues hombre, tengo que tomar entonces los tiempos de cuánto es que me está tardando cierta máquina en ejecutar ciertas cosas, en cuántos turnos, con cuántos operarios, ¿correcto? ¿Tú te imaginas poner entonces a los consultores a que estén midiendo eso o a los empleados a que estén midiendo eso? ¿O en qué momento ellos hacen la operación del día a día y en qué momento toman las medidas? ¿Sí? Pues la tecnología las toma. En el ejemplo que traíamos la semana pasada, cuando decíamos que en Lili Torres Couture ya se está analizando el proceso de manufactura, es porque a medida que se generan las órdenes de producción, se están generando tareas que están directamente conectadas con el timer de la persona que está empezando a hacer actividades. Que en el momento en que se inicia una actividad, da clic en un botón, puede ver y analizar cuánto tiempo es que está tardando la operación, ¿cierto? Y en tiempo real me va coleccionando datos. Las grandes empresas tienen hoy controles muy interesantes directamente puestos sobre las maquinarias, los llaman los PLCs, que básicamente son robots que están ahí contando cuántas unidades se están produciendo, que están midiendo cuánto material ingresa en el proceso productivo y cuánto se desperdicia, por ejemplo. Entonces, en tiempo real me le van diciendo a estas grandes organizaciones cómo es que la operación se está efectuando. Ahí, tomar una decisión acertada puede disminuir los costos de fabricación y puede disminuir la cantidad de desechos que quedan del proceso productivo. Eh, Dentro de esto, pues también están los tiempos de ciclo, las tasas de desperdicio, la calidad del producto. La calidad es importantísima. Tan importante es que existe el tema de las métricas como el Six Sigma, que son métricas estadísticas que permiten ver qué tan efectivos somos en el proceso de producir y qué tan bien salen hechos mis productos. Lo mismo el uso de la capacidad que me permite ver en las unidades de lo que se está produciendo. Entonces, de vuelta, no se trata de poner tecnología por poner tecnología. Se trata de analizar lo que es importante para mi negocio. Partimos y hasta el momento yo voy hablando de tecnología por detrás, pero lo que les estoy poniendo sobre la mesa es algo que las organizaciones ven todos los días. Yo necesito saber cuánto es mi tiempo de producción. Yo quiero saber cuántos son mis ingresos por cliente, mi tasa de conversión, el tiempo del ciclo de ventas, ¿cierto? Es lo que de alguna manera me nutre el proceso y podría hacer que yo sea más efectivo en mis procesos. Para eso es que queremos una transformación digital.
Entonces, aquí hablamos de lo que está por dentro, pero lo que está por dentro es lo más fácil, ¿vale? Porque lo que está por dentro ya estas organizaciones lo tienen, ¿sí? Ya tienen sus aplicaciones, ya recolectaron sus datos, y ya estamos viendo lo que está pasando en la organización. En el peor de los escenarios están leyendo un balance, pero ya lo tenemos, ¿sí? El problema es cuando tenemos que ir a mirar la información que está por fuera, porque la información que está por fuera no sabemos dónde está. Y al no saber dónde está, la cosa se me dificulta. Ahí es donde entran ciertas herramientas que me permiten a mí coleccionar de manera ágil la información desde fuentes externas. Gracias a este gran trabajo que ha estado haciendo Google como motor de búsqueda, hoy se ha convertido en una herramienta indispensable para cualquiera que necesite indagar algo sobre un negocio. Entonces, una de las herramientas que ofrece Google justamente es el Google Alerts. Esta es una herramienta gratuita que permite configurar notificaciones sobre temas específicos de tu interés. Entonces, te manda información justamente de lo que estás tú recibiendo. Entonces, imagínate que en un momento determinado tú quieres ver cuáles son las tendencias de moda que van a estar afectando la próxima estación. Estaríamos hablando de primavera-verano, ¿vale? Pues yo necesitaría saber qué están haciendo los diseñadores. Necesitaría poder empezar a recibir alertas de lo que la red está viendo que están publicando ellos, porque eso me permite a mí estar en el día a día. Luego hay una herramienta interesante que se llama Feedly, que es una herramienta de agregación de noticias y esta sí que es buena, sobre todo cuando estás hablando de temas de factores económicos. Yo quiero saber cómo se está comportando la región, ¿vale? Para mí es importante poder agregar noticias que me permitan de alguna manera, de ciertas fuentes que yo ya sé, por ejemplo, un Bloomberg, saber qué es lo que me está llegando y qué es lo que está sucediendo en el día a día. Entonces, poder setear que noticias que son importantes para mí me lleguen directamente, me filtra ya el rango de lo que yo podría estar viendo todo un día en un noticiero, ¿sí? Entonces, voy exactamente a lo que me interesa. Luego está el scrapping de datos, que son herramientas como por ejemplo el import.io y Octoparse, que lo que permiten es extraer datos estructurados de sitios web públicos. Esto básicamente es lo que llamamos minería de portales. Esa minería de datos en portales. Es como si yo soltara un minero a que se fuera allá, a que él empezara a escarbar, y entre lo que escarba encontró esos grandes materiales que yo necesito para mi planeación estratégica. Ese scrapping de datos es esencial para poder determinar de alguna manera esa data que yo necesito. Si yo, por ejemplo, necesito ver comportamientos de clientes o de posibles clientes, pues nada mejor que las redes sociales. Hoy en día, la manera de ubicar clientes por excelencia es ver su comportamiento en las redes sociales. Entonces, si plataformas como Twitter, como LinkedIn, como el Instagram, nos empiezan a proporcionar información sobre el comportamiento de las compras de ciertos grupos de usuarios, pues hombre, eso ya para un negocio de B2C se vuelve esencial, esencial. Si en mi escenario yo no soy B2C, sino que soy B2B, poder hacer lo mismo con LinkedIn sí que me favorece, sí que me favorece. Entonces, la tecnología está ahí. La tecnología puede extractar la data, la tecnología puede empezar a mandarme información que de alguna manera sea coherente para los análisis que yo necesito. Y dentro de eso, justamente, las herramientas de análisis de tendencia me permiten a mí empezar a indagar si efectivamente es algo que a mí me interesa o no. En eso, por ejemplo, el Google Trends o el SEMrush permite analizar esas tendencias de búsqueda en línea. También puede decirnos qué es lo. Yo en estos días estaba viendo un anuncio de estos que aparecen en Instagram de alguien que nos vendía el gran modelo de negocios, donde básicamente lo que decía es, mira, utilizo yo un análisis de tendencia para ver cuáles son los productos que más están comprando en Amazon. Y el negocio era lo más de sencillo, mira, sabiendo cuáles son los ítems que más compran en Amazon, pues yo lo que voy a hacer es empezar a escribir reseñas sobre estos ítems. Tomo el ítem, como yo no lo he comprado y no sé de dónde viene, decía el chico que vendía el plan, pues me voy al chat GPT y que la inteligencia artificial me diga ese ítem para qué sirve y que me diga sus bondades y sus deficiencias. Y ya tengo el argumento para hacer un video
que además también se podría hacer con inteligencia artificial, pero pensemos que hacemos el video y lo publicamos. Y el negocio está en que como todo el mundo quiere comprar esto, porque es la tendencia, ¿no? Al hacer la reseña, la cantidad de visitas que obtienes en tu canal de YouTube por ver esa reseña es brutalmente grande. O sea, poco a poco te convertiste en un youtuber, un modelo de negocio que valdría la pena explorar si es funcional, pero suena maravilloso, 100% con tecnología. Y sin un gasto excesivo, que ese es otro tema interesante porque al final no necesitamos una inversión millonaria, ¿no? Sino entender realmente cuáles son esas herramientas. Así es. Cuando tú llegas, por ejemplo, a hacer un marketing en redes sociales, tú puedes segmentar los clientes a los que quieres llegar. Obviamente, para poder llegar a eso, y es lo que siempre pongo como un mensaje de trasfondo aquí, porque yo voy tocando tecnología, hasta ahora no les he mostrado ni la primera aplicación, simplemente he hablado de algunas y de pronto uno que otro print screen, pero siempre hemos estado hablando de las cosas que desde el punto de vista del negocio yo debería ver, porque es lo que debería yo planificar. Entonces, si yo tengo claro cuál es la segmentación de clientes a los que quiero llegar, pues me va a ser mucho más fácil llegar a una red social y decirle, oye, quiero que me ubiques las clientas que tengan entre 25 y 35 años, o sea, las que están más o menos próximas a casarse, o 40 años, por ejemplo, el rango que tengo, que estén ubicadas en la zona, o sea, necesariamente donde yo pueda tener el cubrimiento. Estamos hablando, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Y, oye, si de casualidad tienen buen poder adquisitivo, sería genial, ¿vale? Entonces, ya le dije al motor de búsqueda qué es lo que quiero, ¿sí? Y pago por una publicidad a ese sector en particular al que quiero llegar. Y eso justamente lo tenemos hoy disponible con los ads de las redes sociales. Entonces, Muy sí que se interesante. puede hacer con un costo más bien reducido. Bueno, aquí hay algunos ejemplos adicionales de herramientas que me permiten hacer minería de portales, que es básicamente, si yo ya estoy haciendo seguimiento de ciertos portales, pedirles a ellos que empiecen a extractar información. El ejemplo claro de lo que decíamos ahora, quiero ver las tendencias de lo que van a ser los trajes en primavera-verano. Yo veo, por ejemplo, Giorgio Armani, yo quiero ver, por ejemplo, Coco Chanel, qué sé yo, las grandes casas de modas, y con base en eso empiece a extractar. ¿Sí? Lo mismo si es tema, por ejemplo, de comportamientos de mercado. Eso es hasta hoy lo que es teoría. Yo quisiera pasar en este punto a hacer algo un poquito más práctico, porque a veces la teoría cansa, pero antes de irme con algo más práctico, quisiera saber si hay algo de retroalimentación, algo de preguntas de los participantes. De momento está todo claro. Luego sí tengo algunas preguntas que más adelante te realizaré, sobre todo por esos indicadores de los cuales has hablado, ¿no? Hablaba un usuario de qué indicadores de éxito podemos establecer para evaluar esa efectividad de la cual nos estás hablando, ¿no? Hasta hace un momentito, ¿no? La efectividad de nuestra estrategia de digitalización hacia esa planeación, ¿cuáles pueden ser esos indicadores de éxito? Que al final entiendo que van a ser en función de lo que vas recibiendo, ¿no? Un poco por ahí está. Eso es. Sí, digamos que aquí lo importante, vuelve y juega, siempre lo mencionamos, es qué quiero medir, ¿sí? Y al final ¿Qué son necesito indicadores dentro de la organización? habituales. Eso es que al final Correcto. son indicadores que ya conocíamos, pero que se adaptan a esta parte digital, ¿no? Del desarrollo de esa, de ese salto, ¿no? A lo digital. Más bien digamos que la tecnología es la que se adapta a entregarme lo que yo necesito. Cuando hablamos de una herramienta de Business Intelligence, yo necesito tener claridad sobre qué quiero medir. Al tener claridad sobre lo que quiero medir, lo que hago es extractar los datos propios de mi operación para que él me diga exactamente qué es lo que estoy haciendo. Entonces, si por ejemplo el objetivo aquí es medir las ventas, vámonos acá, pues uno de los primeros indicadores de gestión es el ingreso por cliente, ¿sí? Pero hay uno que tiene que ver con los ingresos por campañas de mercadeo, que no está puesto aquí. Suponiendo que mi ejercicio hubiera sido ver una campaña de mercadeo que yo he puesto sobre un Google Ads
o que he puesto sobre Instagram, por ejemplo, yo necesitaría que mi sistema esté en la capacidad de leer por esa campaña cuántos clientes llegaron, identificar claramente la campaña y poder decirme a través de esa campaña cuántas ventas fueron realmente ejecutadas. Entonces, ese ejercicio es un indicador de gestión de ventas por campaña, que lo puedo ver en euros o lo puedo ver en unidades, lo puedo ver en participación geográfica, depende de cómo yo quiera verlo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de microempresas, pues muy seguramente nosotros no tenemos un gran cubrimiento a nivel nacional, es muy probable que estemos enfocados en un tema regional, así que un indicador sencillo sería ver cuánto me generó cada campaña, ¿sí? Esa es la parte más sencilla. Por cada campaña que yo hice, cuánto dinero recibí, por cada vendedor que estuvo trabajando con ciertos ítems, cuánto recibí. Entonces, eso depende mucho de cada organización. Puede llegar a ser tan complicado o tan sencillo como se requiera, ¿sí? Lo que sí es claro es que la tecnología de la información está hoy disponible para que yo pueda hacer esto, ¿sí? Lo importante es entender qué quiero medir. Totalmente. Bueno. Vamos a salirnos un poco entonces del contexto de una presentación y vámonos entonces a hablar un poquito de lo que fue este análisis Space. Yo les comentaba que dentro de esa pequeña microempresa hicimos un análisis de estos para determinar sobre todo y empezar a conocer un poco cómo está la organización, cómo está la industria, cómo está en términos de la ventaja competitiva y de la fortaleza financiera esta organización. Entonces, básicamente, este modelo mide esas cuatro variables. Primero, fortaleza financiera, donde básicamente, y ahí empiezan a salir estos indicadores de gestión, necesitábamos ver la rotación de inventario y se califica de 1 a 10. Básicamente es una calificación que se da con base en el comportamiento de lo que los indicadores de gestión me están diciendo que está. Flujo de efectivo. Si uno le pregunta a la organización, bueno, ¿y cómo está tu flujo de efectivo? ¿Tienes cómo pagar las deudas? A veces sí, a veces no. Todos lo vivimos, ¿no? Y como un negocio arrancando, normalmente uno este flujo de efectivo no lo tiene así como muy bollante. Entonces, esa calificación me permite a mí ver más o menos en esa variable cómo estoy. ¿De dónde sale esto? Pues básicamente de las herramientas de las que estábamos hablando, ¿sí? Un indicador de gestión de la rotación de inventarios, pues sale justamente de lo que yo estoy comprando como materia prima y qué tan rápido salió de mis bodegas. Eso lo conozco eh, si lo tengo a la mano o si lo tengo en la contabilidad. Lo mismo el flujo de efectivo, pues es un indicador netamente financiero, ¿sí? El ratio de endeudamiento, pues básicamente, ¿tengo con qué pagar las deudas? Eso lo sé directamente de la contabilidad. Entonces, esta información sale de ahí, de la parte interna. Cuando hablamos de la ventaja competitiva, ya la cosa se nos empieza a complicar un poquito. ¿Por qué? Porque ya no solamente estoy hablando de mi organización, sino de cómo percibo la organización con el ambiente. Entonces me dice un market share, que también estoy compartiendo yo el mercado, que soy un competidor. Pues siendo microempresas y en el ejercicio particular de esta empresa, pues competidor, mm, muy novato, ¿vale? O sea, no podemos calificarnos aquí con un 10, por supuesto que no. Ciclo de innovación, pues poco podemos hacer con los pocos recursos que tenemos. Y ahí empieza uno a atar el por qué ciertas cosas se están dando, ¿no? No puedo tener innovación porque mire cómo está mi fortaleza financiera, ¿vale? Ya me está empezando a entregar variables que al parecer son evidentes, pero ya me está cuestionando directamente a decir, si usted no mejora su capacidad financiera, pues poco va a tener de innovación. Y al poco tener de innovación, pues su ventaja competitiva sigue estando reducida. Luego, lealtad de los clientes. Eso sí lo puedo ver. Eso sí lo puedo ver. Mis clientes me están comprando. Vale, míralo desde tu data. ¿Te compré una sola vez? Pues no es que sea muy leal, no es que vuelva, ¿no? ¿Te compró 10 veces en el mes? Hombre, sí, está siendo muy leal en temas del el retorno a comprar. Entonces, esto se puede calificar. Integración vertical, la calidad del producto
ciclo de vida del producto. Todo esto tiene que ver con el relacionamiento y el conocimiento de mi producto como tal. O sea, yo esto lo puedo calificar. ¿Dónde empiezo a sufrir? Pregúntame cómo está el ambiente en Madrid. Entonces, pensemos para ese ejercicio que hicimos de esta compañía pequeña, un microempresario que se dedica a hacer el tema de diseño a la medida. Y yo quiero saber cómo está el mercado en Madrid. Yo no tengo ni idea. Y como empresario emprendedor, tendría que pagar por un estudio de mercado, tendría que gastarme un buen dineral para poder obtener esta información o me voy a la tecnología. Y me voy a la más sencilla, pero efectiva. Tengo que ser claro en que lo que vamos a hacer aquí no me va a entregar la panacea, es decir, no me va a entregar información 100% fidedigna, ¿vale? Pero como microempresario tampoco la necesito tan ajustada ahorita porque no voy a competir en grandes ligas, pero sí necesito que me entregue información que sea para mí diciente al respecto de lo que yo necesito. Entonces vamos a analizar la estabilidad del ambiente en Madrid. Vámonos entonces por un segundo al navegador y nos vamos a meter con el chat GPT. ¿Vale? A ver, lo tendría yo por aquí en una de estas pantallas. Ya lo tenía preparado, pero como buen adicto a la tecnología, tengo montones de pantallas abiertas. Vamos a abrir el chat GPT. Vale, entonces aquí lo tenemos. Entonces le digo, necesito que evalúes el mercado de Madrid. Tengo que ser muy específico en lo que le voy a pedir, porque evaluar el mercado en Madrid, él me puede decir dos cosas, tres cosas, cuatro cosas. Así que la garantía de lo que yo le pida aquí está en las variables que yo le voy a pedir. Entonces, lo primero es que tengo que ver en qué industria. En la industria de la moda, ¿vale? Eh, Podemos hacerlo un poco extensivo y digamos que sea no solo en Madrid capital, sino en la Comunidad de Madrid, ¿vale? El mercado de la Comunidad de Madrid, y eso me amplía un poco el panorama. En la industria de la moda femenina, porque pues lo que vendemos aquí son trajes de boda, especialmente los trajes de boda. Y ahí vuelvo entonces a mirar lo que son las variables que yo quería analizar. Esas variables que yo quería analizar las teníamos por aquí metidas en el diagrama que pretendíamos armar del modelo SPACE. Entonces, quiero cambio tecnológico, por ciento de inflación, de la inflación que tenemos en la comunidad, elasticidad del precio de demanda, precio de sustitutos, rango de precios productos de la competencia y la volatilidad de la demanda. ¿Por qué? Porque eso es lo que normalmente me piden para hacer un análisis SPACE. Tengo que tener un poco de conocimiento al respecto de lo que la planeación estratégica me pide o me demanda que haga. Y en este caso, el análisis SPACE es detallado en eso. Entonces vengo aquí nuevamente, regreso aquí a mi chat GPT y le digo, analiza las siguientes variables. Establece una calificación de 1 a 10 y dame información característica para el modelo, elaborar el modelo específico.
Punta muy al margen. Víctor, ¿cuánto crees que nos cobraría un consultor de una firma de estas grandes, un KPMG o alguno de estos grandes, en hacernos un análisis de este estilo? Una locura. Una locura. Obviamente, nosotros estaríamos lejos de un análisis de ese estilo. Este que tenemos aquí tampoco es tan tecnificado, pero es que ya me entregó datos consecuentes con lo que yo necesito evaluar. Por ejemplo, la demanda del mercado. Me la puso de 9 sobre 10, ¿vale? ¿Eso por qué? Porque la demanda de trajes de boda en Madrid es alta, ya que las bodas son eventos importantes y bien celebrados en la cultura española. A ver si lo ponemos en Suecia, a ver si sale lo mismo, a ver si lo ponemos en Noruega. Capaz que la cosa no es lo mismo, pero culturalmente hablando, él ya me está diciendo en la región por qué razón él está calificando esto de 9 sobre 10. La Comunidad de Madrid alberga una gran población, lo que significa una amplia base de clientes potenciales. Vale. O sea, no sería lo mismo si voy a venderlo, por ejemplo, en Málaga. ¿Sí? Tengo menos clientes potenciales. La tendencia hacia bodas personalizadas y temáticas ha aumentado la demanda de trajes de boda únicos y de alta calidad. Y señores, agarren esto, porque él ya me dio un objetivo estratégico aquí. Ya me dijo que si yo hago bodas temáticas, la demanda de mis trajes lo hace único. Me entregó una ventaja competitiva. ¿En qué momento lo hubiera yo pensado si no me lo dice el chat GPT? ¿Sí? Me lo dijo. Ya tengo en la cabeza algo que me va a cambiar mi negocio. ¿Vale? Miremos la competencia. Entonces, miremos quiénes nos compiten a nosotros, ¿no? Madrid es un centro Se te ha importante de ido, la moda en España. Guillermo, perdóname, se te ha ido un poco la voz. ¿Me escuchas ahí? No, Hola, hola. no, se te ha ido un pelín. Te oímos muy bajo, muy bajo. A lo mejor porque has girado el ordenador, puede ser. Tal vez, hola, ahí mejor. No, se te ha ido la voz, como si el micro no te lo reconociera. Se te va Uy, muy caramba. lejos. Y en la Ahora, presentación. ahora, 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 Ahora sí. ahora, 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 ahora. Adelante. Caramba, y en lo mejor de la presentación. Venga, adelante. Bueno, la competencia. Analicemos nuestra competencia. Entonces, Madrid es un centro importante de la moda en España, lo que implica una competencia significativa entre diseñadores y tiendas de moda. O sea, tengo competidores, ¿vale? Existen numerosas boutiques especializadas en trajes de boda, así como grandes almacenes que ofrecen una amplia gama de opciones para las consumidoras. La competencia en precios y diseño es intensa, lo que requiere una diferenciación clara para destacar en el mercado. Si esto no es estrategia, me cuentan qué podría ser. O sea, me está diciendo cómo apalanco mi competitividad. Ya me está diciendo que si hago bodas temáticas, estoy siendo más competitivo y me está diciendo que los demás compiten por precios y en diseño, ¿vale? Así que necesariamente mi siguiente paso más adelante en la planificación será mirar un poco qué está haciendo la competencia, porque con ellos es que tengo yo que irme de frente con un producto que haga una diferencia en el mercado. Entonces, desde aquí, desde este análisis, estoy tomando ya datos que me generan valor. Tendencia de moda 7 sobre 10, me va a pasar un poco más rápido porque el tiempo no nos lo permite. Estacionalidad 6 sobre 10, y ojo con esto, que esto es muy importante, ¿sí? No todo el mundo se casa todos los días, o sea que también tenemos que ver en qué momento la estacionalidad nos cuenta, ¿vale? Porque si resulta que en el verano nadie se casa porque están de vacaciones, ah, caray, el ingreso en verano tengo que apalancarlo con otro producto. Y aquí empiezo a ver, es que todo lo que me está entregando aquí en términos generales y en características me permite a mí preguntarme más cosas que pueden hacer que mi competencia varíe, ¿vale? Por ejemplo, en este con la estacionalidad, venga, le hacemos la pregunta al chat. ¿Cuál es la estación en la Comunidad de Madrid? Y pongámoselo así, ¿en qué meses se casan más?
Vamos a ver qué nos contesta. Ajá, mayo, junio, septiembre y octubre. ¿Qué voy a hacer en enero y febrero? Ahí hay puntos claves que tenemos que atender en la planeación estratégica. Cada cosa que encontramos nos podría llevar a hacernos una siguiente pregunta. Y mi ejercicio en este punto, si bien no está tan perfecto, pues sí que me está dando una claridad de para dónde tengo yo que ir en términos de gestionar mi negocio. La clave aquí está entonces en saber qué preguntar. De todo lo que está saliendo aquí, y tómenlo claramente, están saliendo objetivos estratégicos que tengo que cumplir. Están saliendo planes que podría yo poner en funcionamiento. Hay que escribirlos, ¿sí? Porque de ahí en adelante hay cosas que surgen. El modelo per se me va a entregar a mí una información en la que yo voy a decir si debo utilizar un modelo de competitividad agresivo, que lo decíamos aquí, pero para que estuviera agresivo yo tendría que tener una fortaleza financiera muy grande y que la industria sea muy atractiva, cosa que no pasa en este análisis, ¿cierto? O podría ser competitivo y eso es nuevamente fortaleza financiera y una gran ventaja competitiva. Y ya vimos que tengo mucha competencia y que tengo que mejorar esa ventaja competitiva si quiero estar aquí nadando con peces gordos. Entonces, esto sobre todo es lo que empieza a entregarme a mí cosas de valor para saber cómo mi negocio se puede manejar, ¿sí? Es importantísimo entender cómo esas variables me entregan a mí datos que consistentemente me permiten mejorar mi negocio. De hacer estas buenas preguntas, yo podría llegar a entender mejor cómo sería mi estrategia. Vámonos a hacerle la misma pregunta al chat GPT, pero con el atractivo de la industria, cosa que yo tampoco conozco. No tengo ni la más remota idea de qué tan atractiva es la industria de la moda en Madrid. Entonces, vámonos para allá nuevamente. Estos son dos componentes de información exógena que no sé. Y le voy a decir aquí al chat GPT, dame un análisis de la industria de la moda enfocada en el diseño a la medida de trajes de novia. Sueno como una inteligencia artificial, ¿a que sí? En la Comunidad de Madrid, analiza las siguientes variables dando un score de 1 a 10. Es importante este score porque ese es el que me permite puntear y tener el diagrama en el space. Y tengo que manejar el mismo scoring para todos los componentes y para todas las variables. Un score del 1 al 10 y una descripción del análisis o del resultado en las siguientes. Bueno, te lo había dicho. Ya le ponemos aquí las variables. Mi industria está buena, tiene un crecimiento potencial de 9/10, es decir que estoy bien enfocado. Si a mí me dijera que mi crecimiento potencial es de 2/10, cambie de industria, no tiene sentido meterse en algo que no va a crecer, ¿sí? Algo donde no va a encontrar clientes, algo donde todo está muy segmentado o muy amarrado, ¿sí? Eh, Potencial de ganancia, 8/10. ¡Ay, qué bueno! Hay dinero. Estoy viendo aquí que hay dinero. El potencial de ganancia en el diseño a medida de trajes de novia es alto, ya que los clientes suelen estar dispuestos a pagar precios más altos por un vestido exclusivo y personalizado. Es que me entregó todo para el ejercicio competitivo. Todas las variables que yo mapeé aquí me permiten a mí mirar de qué manera voy a competir. Esto me permite hacer planes a corto, mediano y largo plazo. Y sobre todo me permite después analizar hacia dónde seguimos. Nuevamente, y hago la salvedad, la base de datos de ChatGPT está construida hasta 2021, es decir, tiene datos consistentes hacia 2021. En eso
tenemos un desfase, obviamente, ¿sí? La versión profesional ya tiene un poco más de cubrimiento, pero pues igual es de pago. Pero nosotros como microempresas, tener estos datos valiosos nos sirve un montón, así sea con datos de 2021, nos sirve un montón, pero nos sirve para delimitar cómo es que nuestro negocio va a crecer. Así que es importantísimo utilizar la tecnología que está ahí y hoy por hoy nos entrega capacidades como esta, justamente, poder hacer que la organización tome decisiones acertadas. Ese es más o menos el esquema de la charla de hoy y mi invitación para que se vuelvan fans de la inteligencia artificial y empiecen a trabajar con ella. Aquí vendría mi To- punto de hacer entonces el cierre y preguntarles a ustedes qué cosas quisieran ver, en qué quisieran que ahondemos y si de la presentación que tenemos les ha quedado alguna duda. Muy, muy, muy interesante, Guillermo, porque en 15, en 20 minutos nos has dado una prueba de que es real, ¿no? Todo esto que estamos escuchando, todo ese ruido, ¿no? De la transformación digital y cómo aprovecharla al máximo que nos permita ser competitivos, que al final es lo que siempre va buscando también este pequeño empresario, ¿no? Con unas reglas básicas es importante también. Por supuesto, luego tendremos que analizar, ¿no? Toda esa parte de space, toda esa parte de herramientas reales que nos permitan analizar, pero al final con unas preguntas claras, ¿no? En relación un poco a lo que necesito conocer para que el negocio vea si es rentable o no, o lo que tú comentabas, ¿no? Hasta hacia dónde puedo ir con mi actividad económica, sea analizado y puesto en marcha, ¿no? Por lo tanto, muy, muy interesante, ¿no? Nos comentaban eh, algunos usuarios de las redes sociales que al final lo importante es lo que tú comentabas, ¿no? Las preguntas que le puedas hacer a la inteligencia artificial para que efectivamente te valga, ¿no? La respuesta y puedas optimizarlo, ¿no? En tu cuadro, ¿no? Sí, ahí tengo que hacer también una claridad y en eso es que nosotros como consultores de negocios somos facilitadores en el tema. Tanto por el lado de la tecnología como por el lado de la planeación estratégica, no todo el mundo conoce qué preguntar. Y ahí la clave del consultor es esa, saber qué preguntar. Es como el viejo o la vieja historia esta que decía de un tío que viene, te arregla una máquina y te cobra 1.000 euros y tú viste qué hizo y él lo único que hizo fue apretar el tornillo. Y entonces le preguntas tú, mándame una factura detallada de actividades para justificar los 1.000 euros y él te escribe apretar un tornillo 1 euro, saber qué tornillo apretar 999. Entonces, ahí es donde confluyen las dos cosas. Quien tenga el conocimiento y pueda asesorar al respecto de cómo hacer una transformación digital o cómo hacer una planeación estratégica o cómo hacer las dos, ¿sí? Es quien te puede guiar mucho mejor en el proceso y hacerlo más efectivo, ¿sí? Para eso estamos aquí y para eso estamos justamente colaborando con AM para hacer que ese proceso sea efectivo para las organizaciones. Así que bienvenidos todos los que necesiten de alguna manera una colaboración en ese tipo de consultorías. Estamos aquí para ayudarles. Totalmente. Según vayamos avanzando en todo este recorrido de la transformación digital, de todos estos webinars que hemos preparado, incluso también tendremos oportunidad de celebrar lo que pueda ser un webinar específico a responder todas aquellas dudas generadas o puntuales de la gente a la hora de optimizar, ¿no? Esos procesos que puede ser muy interesante, ¿no? En algún momento dado poder hacerlo. Guillermo, muy interesante Correcto. todo lo que nos has contado y cómo desde cero podemos sacar partido a esa transformación digital. Pero lo más importante es lo que tú comentabas, ¿no? Oye, zapatero a sus zapatos. Del resto, es importante que, que- que se apoyen, ¿no? En profesionales como vosotros que permitan un poco conocer, ¿no? En profundidad todo hacia dónde puede ir el negocio en estos momentos de que hay mucho ruido, ¿no? En esta parte de Así es, transformación digital y que, bueno, pues que lo tenemos que tener claro, ¿no? así es. Esta es la primera vez que mostramos algo medianamente técnico.
pero muy enriquecedor en el proceso de la planeación estratégica. Ya en charlas subsecuentes, con seguridad que entraremos un poco más a ver herramientas de software y cosas que efectivamente pueden ayudar a que las organizaciones gestionen mejor sus procesos. Sí, claro que sí. Fenomenal, pues oye, nos quedamos aquí dentro de 15 días, de 2 miércoles, volvemos otra vez con Guillermo Bernal, con el área de transformación digital, claro que sí, trasladando conocimientos que yo creo que es el valor que puede trasladar la organización, la asociación a la hora de que todas aquellas personas, volvemos, somos personas, ¿verdad? Tendremos que humanizar aún más todavía los negocios, pero que efectivamente puedan, ¿no? Utilizar estas herramientas, pero lo más importante es que se dejen aconsejar, ¿eh? Así De es. por dónde puede ir el negocio en esta era digital y en esta era de los datos. Fenomenal, Guillermo, un placer que nos hayas acompañado en el día de hoy. Hoy nos hemos ido un poquito más de la hora, pero era importante, ¿no? Conocer que en 10, 15, en 20 minutos hemos podido analizar, ¿no? Como tú bien has comentado, esa parte, ¿no? Del negocio y que ahora nos permita ponernos en marcha, claro, o seguir por donde creíamos que podíamos seguir, o parar, analizar y seguir por otro lado, ¿no? Que al final ese es el objetivo real. Así es, así es. El crecimiento de todas las organizaciones que conforman AM. Fenomenal, pues oye, nos vemos el miércoles que viene. Pasa buena semana a todos los que nos han estado escuchando y siguiendo. Exactamente igual. Nos vemos el miércoles siguiente, no, al que viene. Cada 15 días tendremos a Guillermo Bernal con nuevos webinars sobre la transformación digital.